Muy buenos días, estudiantes del quinto grado. Hoy, jueves 6 de agosto del 2020, vamos a realizar la clase de personal social, el cual lleva por título La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que desarrolló entre los años 1879 y 1883 y que tuvo como protagonistas a los países de Chile, de Perú y Bolivia. ¿Por qué motivo? Por el control de los yacimientos de salitre. Así es, como puedes apreciar aquí, por todas estas salitreras eran que estos países tuvieron el conflicto. Entonces, como mencionaba, entre esos años la economía peruana estaba estancada. Sin embargo, en medio de este panorama se inició la venta del guano, que era un fertilizante pues que tenía una gran demanda en Europa. ¿Por qué? Porque esto favorecía a mejorar su producción agrícola. Entonces, el guano, el excremento de las aves marinas, se acumulaba en varias islas del litoral peruano. El Estado encargó entonces así su explotación a empresas nacionales y extranjeras, ¿no? A cambio de algunos préstamos y pagos por anticipado. Entonces, cuando este guano se escaseó, entonces fue reemplazado por el salitre, ¿no? Entonces, la provincia peruana, en este caso de Tarapacá, la provincia de Tarapacá, como puedes apreciar acá en el mapa, poseía importantes yacimientos salitreros. Factores del conflicto. La demanda del guano cayó notoriamente, al mismo tiempo que el salitre empezaba su auge, destacando además que ya sabemos que la de Tarapacá también se destacaron las salitreras bolivianas en Antofagasta. Entonces, otros factores fueron, por ejemplo, tenemos territorial, ¿no? El Perú no tenía fronteras con Chile. Entonces, el conflicto inicial se produjo entre Bolivia y Chile, por la región salitrera de Antofagasta. También tenemos el factor económico. Bolivia y Chile acordaron que estas salitreras serían explotadas por inversionistas chilenos e ingleses. Y también tenemos el último factor que fue detonante. En este caso, el presidente boliviano Hilarión Daza incrementó el impuesto por quintal de salitre, lo cual generó la oposición de chilenos e ingleses. Luego de conocer las causas, los factores del conflicto, en el año 1873 nuestro país firmó un tratado defensivo con Bolivia. Entonces, al agudizarse la tensión con Bolivia, Chile le exigió al Perú que se declarara neutral. Al no hacerlo, el 5 de abril de 1879, Chile nos declaró la guerra. Es cuando así se inicia la campaña marítima, que fue la primera etapa de la Guerra del Pacífico, en el cual intervinieron las escuadras peruana y chilena. Entonces, la campaña marítima tenía como propósito el dominio del mar, pues ya que era la única vía que permitía trasladar con facilidad los recursos empleados durante la guerra. Entonces, en esta campaña tuvieron lugar dos combates. Fue el combate de Iquique y el combate de Angamos. En el caso del combate de Iquique, que fue el 21 de mayo de 1879, el monitor Huáscar, al mando de Miguel Grau, hundió la corbeta chilena Esmeralda, que estaba bajo las órdenes del capitán Arturo Prat, quien falleció durante el enfrentamiento. Mientras que en el combate de Angamos, en el año también 1879, en el mes de octubre, luego dice de una dura lucha, la escuadra chilena emboscó al Huáscar. Entonces Miguel Grau murió en dicho combate y el Huáscar fue así capturado por Chile.
La campaña terrestre fue la segunda fase de la Guerra del Pacífico, durante el cual el territorio peruano fue invadido por el ejército chileno, que se apoderó de los yacimientos salitreros luego de vencer a los patriotas en las batallas de Tacna y Arica en el año 1880. Entonces, en 1881, el ejército chileno desembarcó en Lurín y tuvo lugar la campaña de Lima. Tras las batallas de San Juan y Miraflores, dice que las tropas chilenas entraron a Lima y como resultado de esta campaña, la capital del Perú fue gobernado por el chileno Patricio Lynch. Entonces los peruanos establecieron un gobierno dirigido por Francisca García Calderón. Ahora, en la sierra, la resistencia duró de 1882 a 1883 con la campaña de La Breña. En este caso fue dirigido por Andrés Avelino Cáceres, quien recibió el apoyo campesino, pero lamentablemente fue derrotado en Huamachuco en 1883. Entonces, en la Sierra Norte, la resistencia fue dirigida por Miguel Iglesias, que trajo como resultado la firma de paz con Chile por medio del Tratado de Ancón, en el cual se dio Tarapacá, Tacna y Arica por 10 años, además del pago de gastos de guerra al Estado chileno. Tras la derrota en la Guerra del Pacífico, los militares asumieron el gobierno, dando lugar al segundo militarismo, desatándose una guerra civil entre los grupos de Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Entonces, Cáceres resultó vencedor y emprendió la tarea de sanear la economía peruana. Es así que en el año 1889 firmó el contrato Grace para la cancelación de la deuda externa. Ahora, en este contrato, el Perú se comprometía a entregar a los acreedores los ferrocarriles por un espacio de 66 años, además de millones de toneladas de guano y algunos derechos de explotación, lo cual fue rechazado por la oposición. Es así que en el año 1890, Remigio Morales Bermúdez resultó electo. Al morir Cáceres, se presentó como único candidato a la presidencia. Y en el año 1894 se enfrentó a Nicolás de Piérola y se produjo una guerra civil. Finalmente, ya en el año 1895, Piérola fue proclamado presidente del Perú. Ahora, ten en cuenta que el gobierno de Nicolás de Piérola llevó a cabo lo siguiente, como apoyó a la minería, la industria y el comercio, creó puestos de trabajo para varones y mujeres, estableció el sufragio directo, firmó con Chile el protocolo de Billinghurst-La Torre para solucionar la cuestión de Tacna y Arica. Así también impulsó la prolongación de caminos y ferrocarriles. Actividad. Vas a ubicar en el siguiente esquema los nombres de los enfrentamientos principales de la Guerra del Pacífico. En el número 2 vas a explicar por qué el Perú participó en una guerra que al principio había sido declarada por Chile solamente a Bolivia. Plantea 3 razones. Número 3. Marca la caja que defina correctamente la Guerra del Pacífico. Número 4. Completa la tabla sobre las campañas marítima y terrestre con la siguiente información. En este caso, con la información que está dentro del recuadro. Lee las preguntas, piensa y responde. ¿Qué impacto político tuvo la derrota de la Guerra del Pacífico para el Perú? ¿En qué consistió el contrato de Grace? 7. ¿Estás de acuerdo con los hechos ocurridos luego de la Guerra del Pacífico como parte de la reconstrucción nacional? Justifica tu respuesta. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con la clase de la Guerra del Pacífico. La próxima clase estamos haciendo
las dos fichas, en este caso las dos actividades de esta clase y de la próxima clase. Muy bien, cuídate mucho y que tengas un hermoso día.